Segundo bloque en Bravo News y tenemos la oportunidad nuevamente de hablar con protagonistas de la política y, sin lugar a dudas, de los temas que hoy se han metido en la agenda de debate de cara a los próximos comicios. Lorena. Totalmente. De hecho, el otro día comentábamos aquí en Bravo News que entre aquellos temas que se propusieron como preguntas del público para los debates presidenciales, aparece en primer lugar el tema de los derechos humanos. Y es importante que podamos, en este momento que estamos cumpliendo 40 años de democracia, recordar siempre. Absolutamente. Y estamos viendo justo ahora imágenes también del sitio de memoria de la ESMA, el ex centro clandestino de detención donde además nació Victoria Donda, a quien tenemos el gusto de saludar. Ella actualmente es subsecretaria de Análisis y Seguimiento de Políticas Estratégicas de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Gracias por invitarme. Bueno, Vicky, nada, veíamos eso, nos parece que es un momento también en el que vale la pena recordar esta historia. Me imagino que para vos también debe ser movilizante esto que pasó ahora con la ESMA y que de nuevo en esta campaña se vuelva a discutir sobre algunos de los temas que pasaron en la Argentina y que parecían saldados, como fueron las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Sí, bueno, lo cual muestra que cuando hablamos de derechos humanos, los derechos no están saldados, digo, se ponen en tela de juicio si estos derechos humanos fueron o no fueron violados por la última dictadura militar, pero eso es solamente el caballo de Troya que en realidad esconde los verdaderos derechos humanos que quieren discutir, porque lo que quieren discutir es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la vivienda, o sea, quieren discutir otros derechos. Para eso engloban todo y hablan de los derechos humanos en general y por supuesto, no son negacionistas, hacen apología, o sea, están de acuerdo con las dictaduras, tan de acuerdo están que el faro ideológico de la región de Milei es Bolsonaro y hace muy poco se descubrió la vinculación de Bolsonaro con el ejército brasilero tratando de armarle un golpe a Lula. Vicky, nosotros hace mucho tiempo venimos hablando del tema de los 40 años de democracia y del significado enorme que tiene haber podido sostener durante 40 años y con las dificultades que ha habido para la Argentina esta democracia, que es la que tenemos, que es mejorable, que siempre queremos que sea mejor, pero es la que nos toca hoy y hay que defenderla. ¿Te imaginaste que iba a ser una campaña de estas características o pensaste que íbamos a tener mucho más de esta celebración de 40 años de democracia? No, pensé que íbamos a tener mucho más de esta celebración, pero te digo que lo pensé, eso lo pensaba con... Hay una frase de Gramsci que dice con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Eso lo deseaba desde mi voluntad militante, pero desde la razón te digo, Argentina no es una burbuja, Argentina es parte del mundo, un mundo que está en conflicto, una crisis económica que golpea fuertemente el sistema financiero internacional, una crisis económica acompañada de una crisis sanitaria que fue la pandemia y que golpeó todo el sistema financiero. Los países recién se están recuperando de esto. Hay países como Estados Unidos con economías mucho más sólidas que la Argentina que vivieron por primera vez en su historia los fenómenos de la inflación, sin lugar a dudas, no tiene ni término de comparación con lo que estamos viviendo nosotros. No quiero compararlo, pero lo que digo es que la crisis se vivió en todo el mundo y esto mostró en todo el mundo un proceso de límites de las democracias que han sido, muchas veces han llevado al poder a sectores de la centroizquierda, del progresismo, y aparecieron estas derechas reaccionarias y conservadoras, digo, porque se pueden vender como libertarias, pero quedó bastante claro, sobre todo ayer después del debate de vicepresidentes, que de libertarios, aquellos que defienden a los que en su máxima expresión atentaron contra la libertad de argentinos encerrándolos en estos lugares, no tienen nada. Absolutamente. Ahora, vi que hay una cuestión, nosotros venimos hablando también bastante con politólogos que están encuestando y tratando de entender, bueno, de dónde nace este voto de Milei, y lo que nos plantean, distintos, es que
lo que hay es una voluntad de cambio, pero un cambio que no es lo que puede expresar Juntos por el Cambio, que también, digamos, de alguna manera los defraudó. Dicen, bueno, en estos años, sobre todo estamos hablando de un voto joven, gente que ya nació en democracia, han vivido gobiernos que no le han significado cambios en la vida. Bueno, entonces buscan algo que rompa con eso, que es lo que plantea Milei. Bueno, desde un lugar que ha participado en la política como el tuyo, digamos, en los últimos años, ¿cómo sentís este desafío que viene desde este sector, pero además con aval, digo, popular, hay que decirlo, fueron los más votados? Con aval popular, sí, con aval popular de un sector de la sociedad que está enojado. Y me parece que nosotros no supimos hablarle, que tenemos un desafío, que es un desafío para la democracia, porque, ojo, estos sectores se llevan puestos a las democracias y a todos, no solamente a quienes dicen que se van a llevar puestos. Entonces, yo no quiero terminar discutiendo con Milei, o sea, yo lo que quiero es que pensemos qué país nos espera si Milei fuese presidente. Si Milei hoy es presidente y mañana manda al Congreso de la Nación una ley para que vos puedas vender tus córneas para pagarle la universidad a tus hijos. Vos puedas ir a cualquier supermercado del país y comprarte una 9 milímetros para defender a tu familia. Y a tu nene, para el cumpleaños, en lugar de una notebook o una tablet, le puedas regalar una 22 para que ponga en la mochila. ¿Ese es el país que queremos? Y la verdad es que me parece que hay que pensarlo. Yo creo que el debate es bueno. Estas cosas son las que hay que debatir porque esto es lo que construye democracia. Debatamos si queremos un país con libertad para poder vender los órganos, con libertad de portación de armas, un país donde los vouchers, no sé bien cómo funcionarían, pero puedas elegir la universidad que querés. ¿Qué universidades quedarían en pie? Claro. El pibe que va a la Universidad de La Matanza, ¿puede seguir yendo a la universidad? ¿Y a qué escuela va a poder ir? Hoy, a propósito de estas cuestiones, explicaba Luana Wolnovich respecto del tema del PAMI, ¿no? Como la gran obra social de la Argentina, que creo que no tiene réplica en ningún lugar del mundo, que si desapareciera el PAMI y se dividiera el presupuesto del PAMI entre la cantidad de jubilados que hay, les tocarían 24.000 pesos a cada jubilado para hacer todo lo que hoy el PAMI les provee. Digo, también esto es una señal de algunas cosas que obviamente tienen al Estado de por medio y que demuestran que hace falta que el Estado esté presente. Ahora, ¿cómo hacemos para explicarle eso a la población? El problema es que nosotros, para poder explicarle eso a la población, tenemos que entender que con el PAMI que tenemos, si bien hay que defenderlo porque es la obra social más grande que hay, también hay que mejorarla. Porque yo entiendo que, no sé, mi tía, tengo una tía Gladys a la que mando saludos, es jubilada, cobra la mínima y es jubilada de PAMI. Y cada vez que quiere sacar un turno se vuelve loca. Entonces, ¿este es el PAMI que queremos? No. Es el PAMI que tenemos. Ahora, vos con tu casa, cuando tenés una gotera, ¿le tirás un bidón de nafta y la prendés fuego y que huele? No, la mejorás. Nosotros lo que hicimos desde que agarramos el gobierno fue mejorar las áreas que pudimos y otras, la verdad, no se pudieron mejorar porque hubo funcionarios que no funcionaron, porque no pudimos y porque además teníamos que negociar una deuda bastante difícil que es la que venimos arrastrando desde el macrismo. Ahora, ¿necesitamos más tiempo para poder mejorar? Sí, pero este PAMI que hoy cubre una parte de los medicamentos que necesitan los jubilados es mucho mejor que el PAMI de Macri que había dejado sin medicamentos a los jubilados. Y en 4 años vamos a tener un PAMI mucho mejor que el que tenemos ahora. Porque yo lo que creo es que no le tenemos que decir a la gente que no tiene razón, porque la verdad es que la gente tiene razón. Vas a cualquier actividad y le preguntas a la gente, si vos pudieras mandar a tu hijo a una escuela privada en la provincia, ¿lo harías? Sí. Y sí, la verdad es que la mayoría lo harían. Salvo algunos que creemos que mandando a los hijos a la escuela pública, defendemos también el modelo de la escuela pública, la mayoría lo mandaría en escuela privada, porque no conseguís vacante, porque no conseguís turno. Ahora, nosotros hoy tenemos un gobernador en la provincia de Buenos Aires y un candidato a presidente que mejoraron la infraestructura de las escuelas para precisamente ir construyendo en el tiempo escuelas que den respuesta a los pibes y las pibas que van a las escuelas y también a las madres, porque cuando una mujer quiere empezar a trabajar y necesita una vacante en el jardín maternal de los chicos, no hay.
Hoy tenemos un gobierno que se comprometió y ya construyó 100 centros de primeras infancias para que esas mujeres puedan salir a trabajar y se compromete a hacer otros 300. Bueno, hay cosas que necesitan tiempo. En el medio de ese tiempo aparecen los monstruos, que es lo que nos apareció ahora. Pero esto me parece que es lo que hay que poner en juego. ¿Cuáles son los modelos de país que te proponen, ¿no? Claro. Entonces pensemos, Milei nunca fue presidente, pero si fuese presidente te dice que va a dolarizar, con lo cual vos vas a cobrar tu salario convertido en dólares. Los dólares nunca nos explicó de dónde los sacaría, igual ahora ya puso como en duda si va a dolarizar o no va a dolarizar. No sabemos muy bien qué es lo que pasaría con la economía, pero sí sabemos que no habría escuela pública, ni hospitales públicos, ni CONICET. Ni CONICET. Vicky, quiero, si me permitís, volver un poquitito a tu historia, porque de alguna manera vos sos un testimonio de, creo también, de uno de los valores más importantes que nos ha dejado la democracia, que son los organismos de derechos humanos, su ejemplo de trabajo. Vos tenés una historia de ser una hija apropiada, recuperada, y que ahora además estás testificando en el juicio contra quien fue importante en la apropiación, ¿no? Claro. Contra tu apropiador. Y más allá de Milei y del trabajo que hizo Victoria Villarroel, también se conoció una carta de Patricia Bullrich en la que le dice a los militares que están hoy en la cárcel que va a buscar una justicia más justa. Y yo me pregunto ahora, ¿no? Y en esta situación donde vos estás testimoniando con quien te apropió y te sacó el derecho a la identidad, bueno, ¿cómo ves eso, no? En el medio del juicio justamente. Bueno, esa es parte de lo que hay que debatir y hay que enfrentar. Lo primero que quiero decir es el delito de apropiación de niños y niñas. Es un delito de lesa humanidad, un delito imprescriptible y uno de los pocos delitos que hasta quedaron afuera de la ley de obediencia de punto final y del indulto. Claro. Se quedaron afuera de los indultos, o sea, eran delitos por los cuales igual se podía perseguir a los militares. El juicio que se está llevando adelante es contra Adolfo Donda, que es mi tío, es el hermano mayor de mi papá. Adolfo Donda fue parte de la cúpula de quienes dirigían la Escuela de Mecánica de la Armada, que es donde mi mamá me tuvo a mí. Y algunos testimonios hoy lo ubican en la sala de torturas, torturando a mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Entonces él sabía que mi mamá estaba embarazada de mí. Por eso es el juicio es por haberme ocultado. ¿Y te preocupa que, digamos, una fuerza que llega al poder trate de revertir un avance en materia de justicia que ha habido? La verdad, me preocupa que se instale el discurso, la discusión, pero no me preocupa que pase en la realidad y te voy a decir por qué, aunque parezca raro. Creo que hay algunas cosas que para el pueblo argentino son irrenunciables. Y cuando asume Macri, que también asumió con gran apoyo popular, lo primero que hizo la Corte Suprema fue sancionar, sacar una resolución a favor de un beneficio carcelario que era el 2x1. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero de mi mente no se borra. En 24 horas sacamos una ley anulando esa sentencia y llenamos la Plaza de Mayo con un montón de gente que les fue a decir, no, acá no. Hasta acá. Entonces, yo creo que hay que debatir, no le tengo miedo al debate. Son adversarios porque son enemigos de la democracia, porque son conservadores que están a favor de la dictadura y de los gobiernos autoritarios, pero estoy muy segura que es hasta acá, ese hasta acá es parte de todo el pueblo y no van a pasar, no tengo miedo. No, miedo no tengo. Y además te voy a decir otra cosa. Yo nací en la ESMA, junto con un montón de otros jóvenes que recuperamos la identidad, nacimos y la suerte de nuestras madres estaba en manos de quienes después, en el caso de mi mamá, la subieron viva a un avión y la tiraron. Y era muy chiquita y acá estoy. Sí. Así que si pude salir de ahí, miedo no les tengo. Una parte de la respuesta a esta pregunta está en lo que decías recién, pero digo, desde lo emocional y desde lo más íntimamente personal, ¿qué te provoca esta instancia de ese juicio? ¿Qué te pasa a vos interiormente en tu momento en el que estás sola frente al espejo, apoyando tu cabeza en la almohada para dormir y demás? Siendo madre también. Siendo madre, claro. Siendo madre me da orgullo el poder dejarle legado a mi hija, que es la verdad y la justicia. Creo que no hay nada más grande que le podemos dejar a nuestros hijos.
Y mi hija ya va a tener una historia difícil de enfrentar, porque mi historia es su historia, pero le dejo eso. Me da como una suerte de bálsamo en el alma el pensar, yo les prendo velas a veces a mi mamá y a mi papá, el pensar que van a estar más tranquilos, que mi papá va a estar más tranquilo. Mi papá pensaba que su hermano iba a ayudar a mi mamá. Y creo que de donde esté va a estar más tranquilo. Y también me da orgullo que Adolfo Donda sepa, ahora Adolfo Donda está preso, que el apellido Donda hoy es conocido en el mundo por una mujer a quien él le negó su apellido y que defiende todo lo contrario a lo que él defiende. Ahí hay otra parte también de tu historia que me gustaría destacar, es que antes incluso vos de recuperar tu identidad, es decir, con la identidad que te habían dado los apropiadores, igual ya militabas políticamente, ya eras activa políticamente. Es como que hay algo que nunca pudieron quitarte y que luego, bueno, termina configurando la persona que sos hoy y que no empezó en el momento en que recuperaste tu identidad, sino que ya lo venías gestando. Sí, me gusta pensar que comparto con mi mamá y mi papá esas ganas de cambiar este mundo y construir un mundo más justo, ¿no? Y que hoy haya una mujer que es diputada nacional y que se la pasa hablando de las víctimas y que no se le mueve un músculo cuando le preguntan por qué visitó a Videla, solo me hace pensar lo necesario que es seguir teniendo a esos hombres y mujeres en la memoria como banderas, pero seguir pensando en el futuro también. Creo que la memoria es fundamental porque es un ejercicio del hoy y no del pasado. Pero tenemos que pensar en el futuro. Entonces, como políticos, políticas, como hombres y mujeres que somos de hoy, pensando en el futuro, tenemos la responsabilidad de, desde esa historia, desde esos lugares donde en alguno de esos lugares estuvo tirada mi mamá junto con otras 3.000 almas que pasaron por ese lugar, podamos construir un lugar más justo, una sociedad con más igualdad. ¿Qué le dirías a los jóvenes o a los sub-40, digo, aquellos que nacieron en democracia y que no vivieron en su propia piel toda esta parte de la historia y tal vez desde un lugar inocente y en otro caso no tanto, se ha ido diluyendo contarlo, seguir teniéndolo vivo y demás en los hogares, en las casas, en las escuelas y demás? ¿Qué les dirías a esos jóvenes? Primero, escribí un libro que se llama El amor vence al odio, hablándole a esos jóvenes. Y lo que digo en ese libro es lo que les diría, si pudiese hablar con todos y todas a la vez, es que cuando se habla de derechos humanos, no se habla solo de los derechos violados durante la última dictadura. Porque a mis padres y a los otros 30.000 no los matan, no los desaparecen porque sí. Los desaparecen por defender los derechos humanos. Los derechos humanos son el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Esos son los derechos humanos. Esos derechos que al principio yo hablaba del caballo de Troya, cuando te dicen los derechos humanos que no hay que defender más, adentro están los derechos que ellos defendieron y nosotros defendemos. Es el derecho a una vida feliz. La política tiene que recuperar poder hablar de felicidad y para eso tenemos que ver en qué mundo vivimos. Y hay desafíos que tal vez, o por romanticismo del pasado, nos negamos a ver. El mundo del trabajo cambió. Entonces el pibe que solo tiene una bicicleta para defender y trabajar en Rappi, yo entiendo que esté enojado y cuando le hablamos de derecho no sabe de qué le estamos hablando. Bueno, nosotros estamos diciendo que el mundo del trabajo cambió y que no hay que renunciar a los derechos de los y las trabajadores. Lo que hay que hacer es construir las bases para que todos y todas podamos gozar de ellos. Vicky, te queremos agradecer por el tiempo, por haberte venido también hasta el estudio. Gracias. La verdad que ha sido un placer. Y bueno, nada, por supuesto seguimos en conversación. Todavía esta campaña le queda bastante. Y bueno, veremos cómo sigue todo. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno,